Hola, buenas tardes a todos de nuevo en esta sesión de Leading in Complex Time, diálogos que impulsamos desde el IE para dotaros de formación, para charlar, para comentar temas que son de relevante actualidad en estos momentos tan complejos que estamos viviendo. Soy Carola Arbolí, algunos me conocéis de los que estáis porque sois asiduos a estas interesantísimas sesiones, con lo cual, bueno, sabéis que lidero la unidad de programas nacionales de IEXED, que es la unidad de Executive Education en el IE. Quiero daros, como decía, la bienvenida. Sé que hay personas de todo el mundo en estos momentos conectadas, de todos los lugares de España, de Latinoamérica, Colombia, Perú, y agradecemos enormemente vuestra lealtad a estas sesiones, vuestra fidelidad, que espero que sea fruto del interés que tienen. Como bien sabéis, hemos hecho distintos viajes informativos por distintos aspectos absolutamente relevantes y de actualidad. Hemos hablado de equilibrio, resiliencia, felicidad en estos momentos COVID. Hemos hablado también del gobierno de la empresa familiar, los CEOs, el rol del gobierno corporativo en estos momentos. Hemos hablado de mercados financieros, de inteligencia artificial, etcétera. Y hoy nos toca un tema absolutamente apasionante, que es voy a leerlo exactamente el título porque tiene mucha amiga: la tiranía del algoritmo y la soberanía de los datos. Si hay algo que creo que es que va a determinar las estrategias de éxito frente a esta pandemia, es desde luego la medicina y la tecnología, y los datos tienen un rol absolutamente esencial, ya no solo los datos en sí que nos pueda dar la enfermedad, sino los datos de las personas, los datos con los que los gobiernos van a poder tomar decisiones que tengan que ver con nuestros movimientos, nuestra libertad y las políticas que finalmente se decidan. Para ello tenemos a dos personas muy de la casa, muy del IE, que espero que establezcan un diálogo absolutamente enriquecedor para todos los que estáis ahí. Ellos son Bernardo Crespo y Sergio Maldonado. Bernardo, aquí los tenemos en pantalla. Bienvenidos, Bernardo y Sergio. Bernardo es el director de nuestro programa de dirección en transformación digital. Él es un Digital Transformation Leader, por llamarlo, por hacerlo corto. Tiene una profusa experiencia en el mundo corporativo. Él fue director de marketing digital del BBVA. También ha estado en el mundo del emprendimiento en organizaciones como Disadero. Él es un startupero, entre comillas, nato también. Y en cuanto a su formación académica, él es licenciado en Economics por la Universidad de St. Andrews en Escocia. Sergio Maldonado es profesor de este programa que dirige Bernardo. Él es licenciado en Derecho, letrado por la Universidad Queen Mary, que está dentro del grupo en el que está UCL en Londres. Y también es un apasionado del marketing, del dato y del mundo de la privacidad. Yo, lo primero de todo, quiero daros las gracias porque estoy segura de que vais a contribuir a abrirnos mucho las ideas sobre qué es lo que está pasando o qué va a pasar en la era post-COVID con los datos, ¿vale? Y también querría agradecer, como ya he hecho antes, al principio de mi intervención, a todos los asistentes que tenemos aquí detrás de la pantalla. Voy a empezar moderando esta sesión con preguntas directas. Si no os parece mal, os las voy a dirigir a los dos, bueno, en primer lugar a uno o a otro en función de lo que me habéis ido indicando, y sí quisiera que os sintierais muy libres de establecer un diálogo, cada uno con vuestra visión más personal. Bien, la primera de las preguntas para Sergio, te diría, si ya existía una deriva legislativa y estratégica hacia la soberanía del usuario antes de la pandemia, ¿vale? ¿Qué ha pasado? ¿Sigue vigente o no? Cuéntanos tu visión, Sergio.
Bueno, es verdad que el titular ya no está ocupado por privacidad como lo estuvo en meses pasados, ¿verdad? Pero sí que la evolución hacia transparencia y control no ha parado. Y de hecho la prueba fehaciente es que ahora durante el coronavirus y con todas las medidas que han salido para, pues eso, compartir información por el bien público, ha habido un debate. Ha habido un debate que ha atacado o ha tocado a muchas capas de la sociedad y en muchos estratos, ¿no? No solo ha sido un debate profesional, no solo ha sido mediático. Entonces sí que la evolución desde 2018 hacia transparencia y control, desde más o menos GDPR o nuestro conocimiento de GDPR ha funcionado, está ahí. Y lo que también sí creo que ha pasado es que estamos escudándonos en un debate a su vez ficticio, que es el enfrentamiento entre privacidad y salvaguarda de la salud pública. Porque si bien es verdad que podría llegar el punto en el que estén enfrentados, el momento en el que estamos ahora me parece que no es digno todavía no estamos en ese barranco en el que tienes que sacrificar un brazo o una pierna para sobrevivir y dos derechos fundamentales están peleando uno con el otro, sino que me parece que más bien ese conflicto que se enarbola tanto estos días, ¿no? Para defender el dato que se recaba en el contexto de las aplicaciones, etcétera, no creo que estemos en ese momento y me parece que lo que toca es entender qué compatibilidades sí que existían. Y lo último que pondré como ejemplo, por el que me viene a la cabeza por ilustrar esto, es que la gente se ha planteado por qué compartir el DNI en aplicaciones que eran de triaje de partida, ¿no? En la Comunidad de Madrid, en el Gobierno central, por qué compartir la tarjeta sanitaria en la aplicación de la Generalitat de Cataluña, por qué compartir el GPS de forma obligatoria, ¿no? La obligación de forma obligatoria en España en tantas aplicaciones cuando va incluso contra las directrices del EDPB. Y la gente se lo ha planteado. No ha sido solo la academia y los medios. Te pregunto, ¿tú crees que se lo ha planteado la gente desde un punto de vista muy consciente o también ha sido alentado por corrientes políticas que han, digamos, buscado ahí una herramienta de confrontación? A todos se le puede buscar el chisme también, ¿no? Pero con independencia de esto, yo sí creo que la gente, hay, como siempre, ¿no? Hay un instinto básico que va evolucionando y hay un instinto emocional en la instalación de una app y en el proceso de onboarding y en esa fricción asociada a aportar datos de partida. Y cuando tú entras en una aplicación que está pensada para desatascar una línea de teléfono y te pide tantísima información, pues creo que la mayor parte de la gente ya es capaz de reaccionar y de forma instintiva, pues no seguir adelante. Y esto al final afecta a los ratios de propagación de la propia app, con lo cual afecta a la eficacia, porque necesitamos unos volúmenes de instalación bastante importantes con respecto a la población a cubrir. Bernardo, ¿compartes opinión? Vamos a ver, yo creo que es posible que exista la deriva política. Yo creo que también es innegable que por primera vez hay una viñeta fantástica que me llegó, que es de un animador gráfico que se llama Tom Fishburne, donde aparecen unos profesionales en una empresa diciendo transformación digital, esto es una transformación digital que tiene que ver conmigo, ¿no? Y se ve como una gran bola demoledora que pone COVID-19 y que va camino del edificio, ¿no? Esto no nos va a llegar a nosotros. Yo creo que de buenas a primeras el encierro lo que ha generado es un ejercicio de digitalización obligatorio. Y creo que este ejercicio de digitalización obligatorio ha llegado con diferentes sensibilidades, diferentes grados de madurez por parte de los usuarios. Y yo creo que tenemos que sopesarlo todo. Hay peso, si quieres, y vamos a llamarle inflación de opinión en lo político, pero sobre todo al mismo tiempo la gente por primera vez, yo creo que ha llegado al espacio de discernimiento de, ups, lo estoy entregando todo ahora mismo. Es decir, acepto unas condiciones que no sé lo que acaba de decir. Yo creo que esa especie de inocencia, de despertar digital de muchas personas, ha abierto, si quieres, pues si quieres, cierta deriva de sensibilidad por primera vez a decir, oye, estoy más expuesto que nunca. Es decir, y cuéntame para qué. Yo creo que no hay ningún género de duda de que la gente está dispuesta a colaborar con sus datos cuando hay un bien ulterior, un bien superior que protege. Y yo creo que existe una especie de generosidad en cuanto al concepto de propiedad y yo creo que eso saldrá en esta conversación. Al mismo tiempo,
yo creo que, y he tenido la oportunidad de mandar un mensaje de texto a Sergio, yo estoy viendo barbaridades en este espacio, verdaderas barbaridades. ¿Tú crees que cuando Harari habla de vigilancia por encima y por debajo de la ley de la piel, es una exageración o vamos a meternos en ese mundo de esa vigilancia? Vamos a ver, estamos ya ahí, en el sentido de, el problema es si existe más o menos capacidad por parte de, en última instancia, el que hace uso del dato y el que procesa ese dato para poder extrapolar conclusiones. Pero ya estamos ahí. La capacidad para poder inferir la emocionalidad de una persona a través de una pantalla es algo tremendamente sencillo y es algo que está a la altura de cualquier empresa hoy en día. La posibilidad de combinar en tiempo real la emocionalidad de un gesto, es decir, con tus datos biométricos a través de una pulsera, esto nos lleva no solo a nivel de dato agregado a sacar conclusiones muy interesantes, sino por primera vez ya no estás manejando la información de una persona, sino sus emociones y posiblemente datos que están más relacionados con la biología. ¿Hasta qué punto ese estado de vigilancia supremo con el que teoriza Harari, de ese nivel de vigilancia por debajo de la piel ha llegado? Ya está aquí. El único problema es que, y aquí le quiero lanzar el guante a Sergio, es decir, el problema es que seguimos todavía en un espacio de discusión sobre si el dato es mío o es tuyo. Y es que el concepto de propiedad es posiblemente algo que, lo siento mucho, ha pasado de moda. Es que no tiene ningún sentido hablar de propiedad. Y a mí me gustaría que Sergio dijera algo al respecto. Sí, sí, estoy de acuerdo, pero que habla con tu venia. A ver, justo, ¿no? Entiendo que el debate da para mucho aquí, pero en esta parte, ¿no? de Harari, debajo de la piel y tal, lo que está pasando también es que el ecosistema en el que te mueves, y cada vez todo ello es digital, determina los elementos de medición y determina los puntos que te describen, los data points, ¿no? Ponerlo así. Es decir, no es que tú lleves por la vida una cartera con unos parámetros precocinados, predefinidos que decides exponer o no, o que te roban si quieres, si lo quieres ver así, y que ya existían. Realmente no existe tal cosa. Se van definiendo sobre la marcha de una forma muy dinámica, muy líquida, determinada por el activo digital de interacción. Y, bueno, esto da para mucho. Bien, ¿y cómo conjugas esa situación, digamos, con la gestión del consentimiento, con la protección? O sea, ¿cómo conjugas la situación en la que estamos con darle al usuario la posibilidad real de consentir o no en el uso de sus datos? ¿O estamos vendidos? Claro, el consentimiento en este contexto yo creo que aplica a dos niveles, ¿no? A un nivel macro de quieres o no participar y cuál es tu nivel de responsabilidad individual, que viene a ser hasta qué punto descentralizamos la escala de valores. Y tenemos una escala de valores que se ha visto como en algunos países, por idiosincrasia, esta escala no está descentralizada, está centralizada y está impuesta, ¿no? Pues en una autocracia. En otros países la escala de valores está centralizada, pero está discutida, está consensuada. Y en otros está delegada a la responsabilidad individual. Esto exige muchísima solidaridad, muchísimo ponerte en la piel de los demás, un nivel de madurez tremenda. Entonces, ¿en qué punto está nivel de madurez en ciertas cosas? No quiero aquí polemizar tampoco con los sistemas políticos, pero sí explicar que lo que ha pasado en Estados Unidos, un componente más liberal determina mayor descanso en la responsabilidad individual y que por el camino, ¿no? Pues vimos Singapur a medio camino, Australia, lo que pasa en Europa. Y esto pues tiene un impacto en si un sistema es obligatorio o no. Entonces, la aplicación que es obligatoria instalarse para poder subir al autobús en algunos países o para poder entrar en el país en Corea del Sur, por ejemplo, y poder monitorizar tu cuarentena, ya está. Ahí tienes el consentimiento, ahí no existe, ¿no? En Europa entra el debate de consentimiento más concreto como base legal para el tratamiento de datos. Pero sin entrar en el detalle técnico, sí que el grupo de agencias de protección de datos, el Comité Europeo de Protección de Datos, ha dicho que el hecho de que cualquier app, no sea obligatoria,
no implica que la base legal sea el consentimiento, que de hecho es la base legal menos privacidad desde el diseño y menos respetuosa o menos transparente, si queréis, con lo que se declara de las que tenemos. Entonces, el entorno en el que estamos ahora es uno en virtud de, bueno, es uno en el que tenemos consentimiento para decidir qué te instalas o no para compartir información o qué compartes sin instalarte nada, y luego bases legales, y ya tenemos una, ¿no? Pues el 9.2i del GDPR en concreto, que para el tema de pandemia ya da cobertura. Pero consentimiento en esos dos ámbitos. Y consentimiento, como digo, me parece que está muy abusado, está roto y bueno, no sigo por ahí porque me enrollo. Bernardo, ¿qué piensas? Nos ha quedado muy claro. A mí me parece muy interesante la reflexión que tiene que ver con los sistemas más liberales que tienden a hacer descansar la responsabilidad en el individuo frente a otros, digamos, que tienen un componente cultural distinto, no solo que sean más o menos liberales, sino que son sociedades en las que su relación, entre comillas, con el poder es diferente, ¿no? Como las sociedades orientales, y de ahí pues que sus sistemas legales, entiendo, pues tenderán a exigir unos consentimientos más o menos amplio. Y en cuanto a las compañías, y esta pregunta va para los dos, ¿pensáis que las compañías están creando sus espacios de competitividad en el dato, y cómo es cómo afecta, digamos, la propiedad del dato en esa competitividad que van a poder desarrollar las compañías gracias a la cantidad de información que están ahora recibiendo, ¿no? Debate entre Bernardo. Mira, déjame que ponga encima de la mesa una reflexión. El otro día estaba leyendo un post fantástico sobre básicamente cómo gestionar en este momento, es decir, la adquisición de datos y cómo me planteo crecer como startup en este momento, como empresa que quiere innovar en este contexto tan complejo. Y esa reflexión era de Andreessen Horowitz, uno de los grandes VCs, y la reflexión iba en torno a la posibilidad de, si en este entorno en el que estamos me sigo preocupando por lo que es la propiedad del dato para construir una especie de remanso que me permita luego a posteriori crecer cuando vuelvan medidas más laxas en cuanto a aislamiento, esto posiblemente sea la única estrategia posible. Pero realmente, es decir, en este contexto, el reto no está en la propiedad, el reto está en adivinar cuáles de los cambios que están ocurriendo ahora son permanentes y seguirán, es decir, y se quedarán dentro de la mente del usuario, y cuáles de los cambios que ha generado este encierro son precisamente temporales, coyunturales, y están tremendamente unidos a la situación que estamos viendo. Yo creo que a nivel corporativo, la visión de las empresas no tiene que estar tanto en la propiedad, porque el dato es como el agua, es decir, que cuando, esto lo hemos hablado mil veces, Sergio, el dato es como el agua que cuando está estancada pues se pudre y apesta, ¿vale? No sirve para nada. Es decir, lo importante es que tú generes interacciones con los usuarios, donde permitas que el usuario tenga esa capacidad informada de tomar decisiones sobre lo que te está entregando, porque recibe un valor a cambio. Yo creo que a nivel corporativo está habiendo una migración donde solamente aquellos que son alumnos avanzados están girando a ese espacio, donde entienden que la frescura del dato y el proporcionar valor a cambio de información es algo, es decir, que tiene que dirigir la estrategia de los próximos meses y los próximos años, pero sigue habiendo todavía, si quieres, rezagados que lo único que interpretan es que en el momento que creamos este bicho que llamamos Internet, ganaron los que se quedaron con más dato. Yo creo que esa vieja mentalidad de acaparar el dato y tenerlo en propiedad es algo que iremos abandonando, pero es cierto que todavía hay un pelotón de competidores que son felices haciendo acopio del dato en propiedad. Sí, lo curioso es que cuando todo esto empezó, y me fastidia darte la razón o no estar de acuerdo, porque aquí la gracia sería llevarte la contraria, pero en este punto todavía no puedo. Pero es verdad que hubo un tiempo en el que, desde el mero origen de todo esto, de los datos digitales, donde en este mundillo el dato no nacía de serie, no venía de serie como en las transacciones offline del mundo previo, ¿no? Estructuradas a lo que se compraba o lo que fuere, sino que tú creas ese dato a medida que creas el activo digital.
Ahora, sin embargo, tenemos... perdonadme. Esto es lo que pasa cuando haces un live con 3 niños en casa y... Yo tengo un perro que lo acabo de echar. Y muy advertido, pero no... Sí, bueno, no pasa nada. Espero. A lo que voy es a lo siguiente. A la gente le decíamos, oye, no puedes recabar datos sin tener un objetivo claro. Define tus objetivos. ¿Qué es lo que más se ha repetido en el mundo de la medición? Pues define tu objetivo primero y después empieza a medir. Pero aquí ha sido más esta glotonería, ¿no? En vez de privacidad por diseño, es glotonería por diseño. Recabo todo lo que puedo porque un día pensaré que podré utilizarlo. Y el problema es que ahora, es verdad, cambian los paradigmas y tienes un montón de datos estancado que probablemente no valga para nada. Nunca has podido hacer nada de valor o poco has podido hacer con muchos de ellos y ahora de repente estás acumulando riesgo. La verdad es que en lo que comentáis de si esto ha venido para quedarse, estos hábitos que vamos a generar, se supone que después de 21 días haciendo lo mismo se te genera un hábito, 21 días compartiendo los datos, como que nos va a dar igual. Yo no lo tengo muy claro, pero fijaros, me gustaría añadir que creo que también hay un elemento ahí generacional. Yo lo veo por mis hijos, que ya son más que adolescentes. Desde luego, ellos no tienen ese concepto ni de privacidad ni de no exposición en absoluto. O sea, no se plantean el compartir o no porque forma parte de su modus operandi ese compartir. O sea, ni siquiera sé si son conscientes de esa existencia del dato como tal, ¿no? Entonces, me imagino que habrá una parte también, no sé si lo compartís o no, del propio usuario según su conciencia, su necesidad de privacidad y también un componente generacional. No sé qué pensáis. Bueno, yo creo que existe realmente un sesgo generacional en cuanto a la sensibilidad al uso de mis datos. Existe, si quieres, además, un nivel de madurez en cuanto a la consciencia del uso que pueden hacer de mis datos, dependiendo de cada generación. Pero también es cierto que cualquiera de los usuarios estaría en disposición de generar una oposición frontal al uso de mis datos si supiera cómo ese dato forma parte de un ejercicio de modelización que lleva a conclusiones que genera situaciones desventajosas o de agravio para ese usuario. Es entonces ahí cuando el usuario sí levantaría la mano, independientemente de la generación en la que estuviera, diciendo, perdona, me estás diciendo que por la lectura de mi óvalo facial, por el color de mis ojos y por mi comportamiento en esta conversación, acabas de inferir que no soy empleable. Es decir, no juego. No juego. Es decir, ahí me parece que tenemos que empezar una nueva conversación o quizá tenemos que abrir el espacio que ya está definido en todos los guidelines y en todos los principios, un espacio de control y de transparencia para decir, dame toda la información para saber hasta qué punto yo puedo o quiero dar esa información, si esa información forma parte de un ejercicio de algoritmia que para ti es fantástica porque te diferencia de tu competencia, pero me lleva a un espacio desventajoso. El color de mis ojos no quiero que sea utilizado para subir, es decir, mi prima de seguros. No lo voy a aceptar. Entonces, Sergio, te dejo. No, solo añadiría que donde sí veo un impacto generacional es en capacidad de filtrar, en establecer un nivel de confianza distinto, ¿no? Y que creo que la gente muy nativa de este ecosistema sí que desarrolla un sexto sentido, a lo mejor es una evolución de nuestro cerebro o lo que fuere, que permite entender mejor en quién puedes confiar y que parece que no, que están de forma muy alegre y muy liviana, ¿no? Ahí consumiendo contenidos y siendo medidos y tal. Y la realidad es que a mí me fascina que hay una cierta capacidad de discernir y de ir a la fuente, porque saben cuál es la fuente y a lo mejor podemos tocarlo más adelante. Yo creo que mejor que otras generaciones que vienen del mundo de la escasez de información, no de la abundancia, ¿no? Pero que en ese contexto falta claramente un punto, que es lo que dices, Bernardo, que es falta explicar a la gente o falta hacer ver que, ¿no? ¿Qué pasa con mis datos? Y por mí me da igual si no tengo nada que ocultar. El problema no es lo que tú tengas que ocultar hoy, el problema es cómo lo que estés, hay una pieza de intimidad, hay una pieza de confidencialidad, pero hay una pieza de salvaguarda de tu futuro. Y de hecho esto es lo que pasa aquí, que realmente estás hablando de que tus posibilidades futuras, no solo tuyas, sino de tu familia, de obtener un seguro, de comprar una casa, de tener acceso a una beca o lo que fuere,
están condicionadas por datos que se están midiendo hoy. Entonces, el por lo menos saber que estás salvaguardando tu futuro y cómo no solo tú alimentas un algoritmo que tu dato mismo va a darle forma, sino cómo ese mismo algoritmo, una vez tome forma, terminará afectándote a ti. Eso me parece totalmente fascinante. Bernardo, ¿vas a comentar algo? No, simplemente os pongo un ejemplo, es decir, porque recuerdo una entrevista al CEO de una fintech china que básicamente había inferido un algoritmo de admisión de riesgos en préstamos en función del porcentaje de batería, ¿vale? Y esto que parece algo estúpido, te lleva a la reflexión de hasta qué punto yo quiero compartir mi dato de mi porcentaje de batería, porque a partir de ahí tú vas a correlar que mi propensión marginal a no pagar ese préstamo es más alta. Esto, yo creo que es ese espacio de transparencia en el cual la algoritmia lo que ha abierto son nuevas conversaciones. La gente no tendría sensibilidad al uso del dato en tanto en cuanto viva en ese espacio, si quieres, de transparencia o ignorancia, pero sí va a tener una sensibilidad altísima cuando sabe cuáles son las conclusiones que se derivan. Entonces, yo creo que se abre un nuevo espacio que quizá no está tan relacionado con la propiedad del dato como debe estar relacionado con la transparencia de los modelos. Y esto es una conversación muy seria, porque la transparencia de los modelos lleva a un espacio de desprotección en la competencia también. Es decir, si yo explico, es decir, los trabajos que estoy haciendo con datos, también es cierto que me expongo o que al mismo tiempo estoy dando ideas a mi competencia. Yo creo que se abre un nuevo espacio de reflexión y de conversación que da para rato. Era eso. Totalmente. Como no tenemos tanto tiempo, voy a entrar en la siguiente pregunta. Me voy a saltar la 5 porque la 6 me parece más interesante. Y en esta me planteabais cómo afecta a la sostenibilidad de los sistemas democráticos el uso de los memes como herramienta de cambio de opinión. Si creéis que la trazabilidad es posible para detectar campañas de opinión salvaguardando la privacidad de los usuarios. O sea, me parece absolutamente clave, ¿no? Los cambios de opinión vinculados a los memes y cómo puedes incidir con esa información en determinados perfiles. Contadme un poco. Sergio y luego Bernardo. Vale. Bueno, estamos en la disyuntiva entre libertad de expresión y la verdad, ¿no? Que se aduce como la verdad. Y estás desinformando, manipulando masas, etcétera, ¿no? Y esta idea, ¿no? De que si generas mucho contenido para el comportamiento concreto y extremo en ese long tail, al final puedes manipular a una gran masa de población y todos los ejemplos de Cambridge Analytica y todo aquello. Y en el concepto memes, pues como en un círculo muy concreto de opinión se puede propagar, reforzar esa misma opinión y tal. Entonces, aquí ha habido dos acercamientos a ello. Yo creo que la generación, y voy a volver al tema, las generaciones que venimos del mundo de la escasez, donde entramos en una biblioteca y nos emborrachábamos de posibilidades, ¿no? Porque no tenías estos libros en casa y porque no había tanto acceso a información y de repente llega Internet y nos genera una sobredosis de información. En estas generaciones y sobre todo, cuanto más atrás vayas, pues peor, necesitas un filtro, un cuello de botella, porque al final te has acostumbrado a ello. El medio viene a ser el cuello de botella que permite moderar, si quieres, tanta información disponible y la verdad, entre comillas, viene a ser la que pasa por el filtro que hace que todos confluyamos en este punto que tiene que ser por naturaleza consensuado porque aspira a vender publicidad, a vender productos masivos, a acceder a un tamaño de población mínimo para poder generar un negocio, etcétera. Con lo cual, a lo que voy, el cuello de botella en la distribución de la información genera, pues eso, una curanduría de la información y una creencia en la verdad. A mí me parece que ahora pretender estirar esto a lo que tenemos hoy y crear un comité de expertos en Facebook, como se ha hecho, para decidir qué es verdad y qué es fake, aunque respeto muchísimo a la gente que está en el comité, me parece que, y entiendo que Facebook se habrá doblegado a lo que pues, los senadores norteamericanos le exigen y demás, y lo que todos venimos a protestar, fake news. Yo creo que fake news no es un problema, y a lo mejor sonará muy polémico, pero yo creo que precisamente esta avalancha de información es buena, porque todo lo que trae de malo, que es mucho, va acompañado de muchísimo muy bueno, toda vez que todo el mundo es periodista y editor. Y esta revolución que trae, el hecho de que ahora cualquier fuente es emisora de su propia noticia, a lo mejor esa es la verdad. A lo mejor lo que yo digo que dice Bernardo ya no es verdad porque es ese hearsay de que yo digo que dice y viene filtrado por mi propia emoción. Pero ahora él tiene su propia voz y yo puedo ir a Twitter y ver lo que dice él.
En el caso de coronavirus, por traerlo también a la película, en Seattle, este grupo de Seattle Flu Study, o no sé cómo se llamaban, saltaron la voz de alarma contra las directrices de todo el mundo allí, del Centro de Prevención de Enfermedades, etcétera, para decir que lo que estaba pasando en China no se estaba contando y para decir que realmente había un problema y había llegado al estado de Washington. Y la gente que estaba en Silicon Valley y escuchó esos tweets, ese tweetstorm específico, montaron su confinamiento el 1 de marzo. Google llegó tarde ya para ellos el 12 de marzo, cuando California, todavía yendo más tarde, se adelantó muchísimo a los estados del este. Es decir, que al final ese flujo de información libre tiene muchísimas ventajas. Puedes ir a la fuente. Las nuevas generaciones que han nacido en el mundo de la abundancia de información saben ir a la fuente, saben distinguir. La gente que está engañada, desde mi punto de vista, por las fake news, es la gente que se agarró a la intermediación y ahora de repente de todo se fían porque todo parecen noticias. Y lo último que digo, lo último que añado, es que esto lo hemos vivido ya en el mundo de la llegada de la imprenta con Gutenberg. Había un filtro también, había un cuello de botella, que era los monasterios y la iglesia dominando la verdad y nadie podía propagar otra verdad. Y el protestantismo llegó, el luteranismo llegó por la imprenta, el nuevo tipo de Estado que tenemos, el humanismo que tenemos llegó por la imprenta y a lo mejor el nuevo tipo de sociedad vendrá por esta nueva abundancia, ¿no? Buena diatriba he soltado ahí. Pensamiento crítico ante todo, ¿no? Enseñar a las... yo no me gusta decir las nuevas generaciones porque eso ha de ser universal, ¿no? Pero enseñar a desarrollar ese pensamiento crítico que te permita identificar aquello que es más veraz me parece clave y sobre todo yo añadiría, aunque quiero oírte a ti, Bernardo, desarrollar en las personas la capacidad de cambiar de opinión. Me parece lo más sano del mundo, cambiar de opinión, ser capaces de escuchar y no mantenerte firme en tu propia creencia. Bernardo, añádenos a esta visión tan bonita, tan humanista de Sergio. Fíjate, añado y quiero matizar algo, pues no estoy 100% de acuerdo con Sergio. De hecho, yo quiero hacer una confesión, aprovechando que estamos en live. La confesión es, yo he hecho rodar un bulo, lo neutralicé a las 5 horas, pero yo he hecho rodar un bulo muy concreto, desde que estaba relacionada con una doctora en Estados Unidos llamada Mikovits, es decir, y que desprestigiaba toda la estrategia de Anthony Fauci en Estados Unidos. Lo descubrí 5 horas más tarde por despiste, ¿vale? Por dejadez. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Yo creo que tenemos que tender hacia un medio. El reto aquí no es la protección, es la gestión de la desinformación. Entonces, hablando de memes y hablando de noticias falsas, yo he tenido conversaciones con personas a las que aprecio mogollón, a las cuales les he tenido que decir que no estaba habiendo censura por parte de un gobierno. Porque quería simplemente que se manejase que lo que estaba ocurriendo en ese momento pertenecía a decisiones que se remontaban a julio del 2018, que es cuando por primera vez Facebook había rodado el experimento en India, cuyas conclusiones, después de rodarlo durante unos meses en enero del 2019, reconoció que básicamente el frenar el número de reenvíos, esto neutralizaba la desinformación, independientemente de que hubiera o no verificadoras de hechos. Posteriormente, el acuerdo con grandes verificadoras de hechos llegó en noviembre del 2019. Y lo hemos vivido ahora en marzo y hemos achacado toda la historia sin conocer lo que había ocurrido antes. Realmente existe un riesgo en la desinformación. He tenido una conversación con un DIRCOM del IBEX 35 a propósito del bulo de Mikovits, donde yo lo que decía es, el riesgo está en que si tenemos información suficiente deberíamos elevarla y compartirla, que es la teoría de Sergio, como diciendo, más información sobre desinformación genera más información de forma neta. Pero al mismo tiempo, reconocer que cuesta un esfuerzo comprobar. Es más fácil no comprobar. Entonces, yo lo que quiero decir es, claro que estoy de acuerdo con que más información neutraliza la desinformación, pero tenemos que ser conscientes de que la tasa de esfuerzo y la tasa de vamos a llamarle,
educación en la toma de decisiones con información a la cual estoy expuesta, esto nos lleva a una situación como la actual, donde el riesgo lo estamos viviendo en nuestras propias carnes. El riesgo es la polarización política, porque la mayoría de los usuarios no gastan su esfuerzo en comprobar si lo que reciben es cierto o no. Claro, ahí, mira, ahí, si puedo saltar sobre ello, y nos da tiempo a ello. A ver, cierto, el cerebro humano, alguien dijo por algún lado, ¿no?, que tiende a ahorrar energía, ¿no? Que es un instinto de supervivencia. Entonces, al final, tendemos a mínimo esfuerzo, obviamente, instinto natural, y además a alimentar por instinto aquello que nos satisface la autoestima propia, ¿no? La autoestima, que es, oye, tú tienes razón. Todo aquel que te diga que tienes razón, por poco que hayas elaborado tu creencia, ¿no? Al final, si te dicen que tienes razón, pues todos lo sabemos. Ahí ha empezado toda esta idea de las burbujas y no nos aporta esto mucho. Pero si está pasando esto, que es que por este nuevo flujo de información, todo el mundo recibe aquello que quiere y en lo que ya cree, porque en esta avalancha de información no va a haber espacio para el debate. Como digo, si el cuello de botella ha desaparecido de arriba, ¿dónde llevas el cuello de botella, no? En el escenario político al que vamos ahora, obviamente el que suelta más partos yendo a ese long tail, pues mejor le va. Y al final podríamos desagregar el long tail, si hubiera posibilidad política, en miles de partidos, ¿verdad? Cada uno diciéndote exactamente lo que piensas. Y ya está, y alimentando un patíbulo, ¿no? Un patio. Entonces, ¿qué pasa? Que si esto es así... No está mal la confusión de patíbulo. Bien, vale, gracias. Pero si esto es así, al final, a lo mejor lo que implica es que el propio sistema democrático necesita crear un filtro que hasta ahora estaba cubierto por ese cuello de botella. Es decir, si el espacio del discurso ya no está filtrado y antes el partido político tenía que ganarse al medio, esto lo dice mucho Ben Thompson, que lo menciona mucho, que era ganarse al medio, ¿a quién te vas a ganar ahora? Si ya no hace falta el medio, el político Trump salta directamente a Twitter y así lo hace todo el mundo. ¿A quién te ganas ahora en el espacio de debate? A lo mejor en ese espacio lo que necesitamos para conformar un país o una unidad social es que el espacio de debate se pase a otra capa y en esa otra capa a lo mejor estamos hablando de otro tipo totalmente distinto de sistema de elecciones, diferentes, a lo mejor otro tipo de sufragio, y esto da para muchísima polémica, pero sencillamente lo único que diría es que a mí me parece bien que pase, pero que creo que claramente los que tomamos las decisiones ahora por diferencia generacional estamos muy condicionados por nuestro mundo pasado y precisamente parte de creer que tenemos razón es intentar amoldarlo todo a lo que conocimos, pero que la gente que viene preparada para un mundo de abundancia, a lo mejor tiene que hacer una logotomía especial y cuando seamos alguna especie de androide lo entenderemos mejor, no lo sé. Bueno, a ver, yo seguiría con la política. Tengo una última pregunta con la política porque es lo que me encanta, pero vamos a ir un momento porque hay varias preguntas en el chat sobre transparencia, ética y empresas. Entonces, os pregunto, ¿cómo pensáis que una compañía puede generar valor, generar diferenciación, apalancándose en los datos sin recurrir a la supervigilancia de los usuarios? Ups, privacy by design, my friend. Empieza tú. Bueno, sí, sencillamente lo que decía, lo que a mí me decían que decía Genís Roca, me decía Joan Sardá, que la entrevisté hace unos meses, y es justo esta idea, dato merecido, dato que la gente te entrega porque no está recabado con nocturnidad. Si se crea una relación de confianza y la gente sabe que te comparte información, porque se sabe para qué lo hace, no necesariamente por nada más, porque hay una tangibilidad muy inmediata, sino sencillamente porque se entiende y hay transparencia y confianza, pues este es el dato del futuro. ¿Qué piensas? Yo por añadir algo más a eso, yo creo que al mismo tiempo que generamos ese espacio de reflexión en torno a un usuario informado, es decir, un usuario que se siente agente de su propio cambio en cuanto al uso del dato, que este es el cambio de paradigma de data ownership a data agency, que es el que estamos viviendo. Al mismo tiempo requiere de ciertos acuerdos. Y cuando digo ciertos acuerdos, yo solamente quiero poner encima de la mesa si lo que estamos viviendo en este preciso instante, ¿vale? Irlanda utilizando una arquitectura descentralizada en cuanto al uso del dato. Noruega una arquitectura centralizada.
y que los datos no sean interoperables entre estados cuando estamos frenando una pandemia. Llevemos eso al mundo corporativo. Es posible que a nivel de Chief Data Officer sea el momento donde empezar a reflexionar cómo puedo hacer que el dato que yo tengo ya no sea el dato que yo tengo, sino la conversación que tengo con el usuario, porque es posiblemente ese usuario el que, teniendo una relación con otra corporación, estaría dispuesto a que yo compartiera datos telco con un banco y con una aseguradora. Si el juego que damos entre los tres con esa interoperabilidad me reporta a mí como usuario más valor. Eso requiere usuarios más informados, pero al mismo tiempo lo que requiere es un ejercicio muchísimo más, vamos a llamarle consensuado, en las posibilidades de la interoperabilidad del dato. Ya sé que esto es un palabra muy raro, pero se trata de que el dato empiece a ser, y aquí Sergio no lo va a decir, pero yo lo lanzo, es decir, Sergio creó Privacy Cloud con esa idea de partida. Si somos capaces de pivotar sobre empoderar al usuario, es entonces donde la información puede fluir no solo entre estados, sino entre corporaciones y crear un nuevo paradigma de competencia que ya no está acercándose a la propiedad, sino al empoderamiento del usuario. Es una chapa de la pera, no digo más. No. Bien. Hay muchos, hay un montón de preguntas, comentarios. La verdad es que giran a las cuestiones, todas las que estáis tratando, a las cuestiones políticas, la privacidad. Yo tengo una aquí que me gusta mucho y que tiene que ver con si ahora estamos cediendo a los gobiernos la posibilidad de utilizar la geolocalización y los algoritmos para calcular cosas tan sencillas como el distanciamiento social. Vosotros veis a los gobiernos, o sea, esa información tan valiosa que puede, digamos, hacer un mapa de comportamiento del usuario. ¿Vosotros veis a los gobiernos dispuestos a renunciar a toda esa información tan rica cuando esto vuelva a la, no digo normalidad, o sea, digo a la realidad nuestra, la que nos gustaba? ¿Cómo lo veis desde el punto de vista de los gobiernos? ¿Quieres que dispare ahí? Dale, Sergio. Mira, a ver, justo sobre esos datos que menciona, ¿no? Nuestro interlocutor. Esos datos concretamente se producen en el contexto español. Esto también hay que decirlo, ¿no? En España se dan unas circunstancias que permiten que demos por bueno pues compartir ciertos datos que en otros países ni siquiera han estado encima de la mesa. Que no me parece bueno ni malo, sencillamente denota, me parece sencillamente fácil no empezar a fustigarnos, pero a analizar cómo es nuestra sociedad. En España se han hecho cosas que no se plantearían, ni siquiera en Australia, en Reino Unido, en Francia, mientras se debatía ahí fuera qué modelo descentralizado o centralizado, pero siempre con anonimato, con Bluetooth y nunca GPS. Se debatían modelos para desplegar aplicaciones. En España ya teníamos una por comunidad autónoma con su GPS. En el País Vasco, en Osakidetza tienes que añadir a cada contacto manualmente contactos específicos. En fin, en España lo que se ha hecho denota cómo somos. Entonces, es verdad que aquí a lo mejor pues necesitamos, estamos a medio caballo, ¿no? Entre ese punto de, venga, házmelo todo y ponme tú el elemento coercitivo aquí, porque a lo mejor si no cumplo, ¿no? En lo que hemos hecho con el GPS, como digo, en el gobierno central, que es te pongo el GPS porque así verifico que estás en la comunidad en la que dices estar. En otros países no se ha planteado este tipo de verificación, ¿no? O lo que decía de tarjetas sanitarias para... En el fondo parte, Sergio, de un principio, si quieres, que nos remontamos de verdad a la Revolución Francesa, que es el principio de máximo culpable. Sí, es decir, estoy deduciendo que vas a romper los criterios y las imposiciones en materia de movilidad, con lo cual te geolocalizo porque no confío en ti. Cuando tienes a la comisaria europea de competencia, Margaret Vestager, diciendo, no, por favor, es decir, el entorno del COVID está protegido por normativa ya existente, por favor, la geolocalización no procede. Claro, pero es un ejemplo, ¿no? Son todos estos datos. Entonces, al final, ¿va alguien a tener hambre de utilizarlos a posteriori y va a haber una especie de estar enganchados a esa información? Yo no lo creo, pero es verdad que si echáis un vistazo a las políticas de privacidad de lo que tenemos ahora y vaya por delante el agradecimiento total a la gente que se ha dejado la vida en lanzar las aplicaciones en tiempo récord, a lo mejor por capricho del entorno político de turno, pero la gente que lo ha hecho se ha matado.
Y al final lo que tenemos es que algunas tienen periodos de retención de 2 años o no queda determinado el periodo de retención. Entonces, está claro que en España no hay una cultura de privacidades del diseño y de entender que perfectamente es compatible tus derechos fundamentales a la protección de datos y a tu futuro, a salvaguardar tu futuro, con salvaguardar tu presente, que es la supervivencia ahora tuya y de tu círculo, ¿no? O de nuestro círculo. ¿Qué piensas? La verdad es que yo seguiría, pero me está diciendo que corte porque hay otra conferencia ahora a las 6. Concluir, me ha pasado impresionantemente bien. O sea, me parece que esto es un debate de una profundidad y de una riqueza total que atañe a los individuos, a los gobiernos, a las empresas. Solo espero que con todos estos datos que están usando se apliquen de la mejor de las formas posibles para que podamos volver a recuperar la vida como la conocíamos. El otro día en un chat en el que está Bernardo también, es un chat muy divertido, se hablan de muchas cosas y yo puse una frase que yo solo quiero mar y montaña. O sea, en estos momentos a lo que aspiro, ¿no? No tanto recuperar la vida que teníamos, que también, sino ser conscientes del valor tan esencial que hemos perdido por lo menos momentáneamente. Muchísimas gracias. Voy a cortar. Os emplazo para otra, con confinamiento o sin confinamiento, con público o sin público, desde luego dentro de las clases del programa de Transformación Digital, sin duda. Gracias. Saludo a todos los que nos habéis escuchado. Os doy las gracias también y hasta la próxima, amigos. Muchas gracias. Un placer. Gracias, Carola. Gracias. Que tengáis un buen día. Gracias, Carola. Chao.